Estoy súper contenta de estar acá de nuevo. Siento que tenía así como un montón de tiempo de no verlos y no hablarles, así que me siento muy contenta de estar acá nuevamente. Espero que vayan súper bien en su camino de estudios y de aprendizaje continuo. Y bueno, espero que ahí puedan ver mi pantalla. ¿Me confirman, porfa? ¿Sí? Sí, Perfecto. Listo. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de un tema que es, yo creo que para mí, en lo personal, uno de los más difíciles para manejar cuando uno ya sea tiene equipos o como yo les he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? No necesariamente teniendo equipos de trabajo, muchas veces incluso en casa o, ¿verdad? En espacios donde tenemos un rol de líder, ya sea natural o porque nos escogieron como tal. Pero es una de las cosas que nos trae siempre, pues, ciertos retos. Entonces, quisiera comenzar por, primeramente, de presentarme de nuevo. Mi nombre es Magali Masí, por si alguno de ustedes no me conoce. Soy licenciada en Derecho, también tengo mi bachillerato en Administración de Empresas, cursando una maestría actualmente en Inteligencia Artificial y una especialización en Ciberseguridad. También puedo colaborarles cuando ustedes necesiten, en lo que quieran, a través de la universidad, entonces espero que cuenten conmigo para cualquier cosa. Y vamos a ir dando inicio, vamos a empezar a hablar un poquito sobre liderazgo en tiempos difíciles y vamos a ver a qué nos referimos con esto. Cuando nosotros pensamos en liderazgo como tal, ¿verdad? Ya sabemos que el liderazgo va a ser aquel que va a guiar, que naturalmente o incluso con ciertas técnicas nosotros vamos a lograr que las personas nos sigan de alguna manera, ¿verdad? Y hay muchas cosas en el liderazgo, incluso hay unas que se llaman o que son más como relacionadas incluso a la psicología, que tienen que ver con la persuasión, por ejemplo, que es una de las cosas que a veces se evitan mencionar las personas porque no quieren que piensen que los líderes, ¿verdad?, son fuertes en temas de persuasión, porque a la hora de persuadir, pues generalmente hay distintas aristas. Entonces, dentro de esto vamos a ver un poquitito como la definición, pero en el caso de la crisis. Me encanta mucho esta frase que es de los tiempos difíciles, son tiempos de crisis, de cambio, de oportunidad. Entonces, no son necesariamente tiempos adversos, aunque así sean percibidos. Entonces, los tiempos difíciles podrían ser adversos o no, dependiendo de cómo se enfrenten. Ahora, esto nos trae, o al menos esta frase, desde mi punto de vista, me ha ayudado en situaciones en las cuales he tenido que manejar equipos o ayudar en equipos con situaciones o momentos en los que uno dice, ahora sí estamos mal, tenemos problemas. Entonces, dentro de esto, ahorita van a ver algunos ejemplos de eso, pero creo que aquí es donde el liderazgo se vuelve todavía más necesario y más fuerte. ¿Por qué? Porque el líder como tal aquí ya ahora tiene que empezar a aunar todos esos esfuerzos, todas esas cosas que ya conocía. Los tipos de liderazgo que vimos van a tener que fluctuar muy agresivamente dependiendo de lo que necesitemos y generar estrategias conjuntas que vayan a hacer que realmente el equipo, la organización, las personas, ¿verdad?, se puedan adaptar a dar continuidad a los procesos y se puedan adaptar al momento. Entonces vamos a irnos un momentito como más detalles con los ejemplos de crisis. Entonces, aquí les voy a comentar y se los voy a dar con ejemplos porque creo que es una de las mejores formas de aprender con el tema de despidos masivos. Bueno, recientemente una empresa muy conocida decidió hacer despidos masivos y yo estaba liderando como directora una unidad de negocio. Esa unidad de negocio iba a perder aproximadamente unas 8 personas. La unidad de negocio no era muy grande, entonces, dentro de eso estábamos hablando de que el equipo iba a tener una reducción que aunque no fuera un número masivo, en el equipo no solamente ya estaba generando incertidumbre. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un solo equipo, pero toda la empresa estaba yendo por medio de estos cambios. Entonces, el sentimiento que se genera y hay como una combinación de frustración, una combinación de seré yo, incluso en el momento en que se dan los despidos, se da mucho sentimiento de que hice mal, no soy un buen trabajador o una buena trabajadora, la empresa no me apoyó o la empresa no valoró. Entonces hay un montón de situaciones a nivel emocional. Entonces aquí es donde vamos dándonos cuenta que el ser líder constituye una serie de habilidades que no solamente es
el dar la orden que hablábamos anteriormente, sino también es el poder ubicar las emociones de las personas que están en un equipo o en nuestra familia. Cuando yo les digo equipo, entiéndase equipo, incluso nuestra familia, un grupo de amigos, o si estamos partes o líderes de algún grupo religioso, o somos líderes en algún campo político, en lo que sea que nosotros seamos líderes, tenemos que aplicar este tipo de estrategias para poder ser buenos líderes. Entonces, cuando me devuelvo al ejemplo de los despidos masivos, les comento que el líder, y en ese caso mi persona, se tiene que mantener muy en calma. Y ahorita lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Ahora, eso no quiere decir que los líderes no sienten o no tienen las mismas incertidumbres, temores, ansiedad que los demás viven. Pero ya ahorita vamos a ir un poquito a eso. Entonces, me pregunto, ¿cuál es la mejor forma de manejar esto? Ya vamos a ir viéndolo por acá. Luego, por ejemplo, cambio de políticas internas. No sé si a alguno le ha pasado, pero que de pronto te dicen, mira, esto que te dábamos ya te lo vamos a dar a la mitad. Y no estoy hablando de salario, porque en algunos países eso no es constitucional, pero viéndolo desde el punto de vista tal vez de algunos beneficios. Si ya te pagaban un bono y te dicen, no, es que por recortes y por temas de presupuesto, ahora tu bono va a ser de la mitad. Este tipo de situaciones genera ansiedad, genera molestia, genera que los equipos se empiecen a sentir inestabilidad. Entonces ahí es donde es como un circulito de la ansiedad, la molestia, ya luego llega como a esa incomodidad de decir, ya no me siento tan contento acá. Y después ya venimos a ver lo que es verdad que el personal se vaya o haya fuga de talento. Entonces, todo esto que les estoy describiendo no es solamente como vemos la descripción de la crisis, sino que hay un montón de cosas que derivan. Y bueno, pues ahora también tenemos la parte de las situaciones personales. Tuve una situación en específico en el cual, una situación muy triste, el muchacho tenía cáncer, fue una situación de muchos años, entonces requería, porque cuando uno es líder, uno no puede decir no me quiero involucrar en las situaciones de las personas. Eso es prácticamente imposible, porque eso nos convierte entonces en un jefe, porque el jefe sí puede hacer eso con más facilidad. Decir, por ejemplo, voy a devolverme el ejemplo de él, que ya está en el cielo. Em, Cuando llegaba y me decía, Maga, mira, es que yo hoy no sé, no me siento para tomar casos, por ejemplo. Si yo hubiera actuado como jefe, le hubiera dicho, bueno, tome menos casos, pero es que tiene que tomar casos por el día, porque eso es parte de su rol o responsabilidad que está asignada. Y un jefe, todavía más jefe, más dictador, le hubiera dicho, es el ejemplo que le tenés que dar a los demás compañeros. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero ser líder? ¿Cómo se maneja? Bueno, se maneja de la manera en que cuando tenemos una situación tan específica, tan personal, la tenemos que manejar de una forma en la cual nosotros podamos devolver el empoderamiento a esa persona. Entonces, preguntar, si no puedes tomar más casos, ¿te gustaría hacer otra tarea? ¿Cómo te sentís? ¿Hay algo adicional que yo pueda hacer para ayudarte? Podríamos quizás ponerte a monitorear la cola de casos o quisieras descansar. Entonces ahí es donde empezamos con el intercambio, ¿verdad? De liderazgo, que es muy distinto a llegar y decirle, ok, no tome más casos, pero quédese ahí sentado todo el día, por ejemplo. Esa es otra manera de ser un líder totalmente, ¿verdad? Intransigente y no está tomando en cuenta las emociones ni los pensamientos ni la situación personal que está viviendo bueno, que vivió esta persona. Entonces yo les traigo estos tres ejemplos para que empecemos a ubicarnos en el cómo manejaría esta situación. Entonces vamos a ir pensando un poco como, ok, yo soy líder de un equipo y en este equipo me sucede alguna de estas situaciones o en muchos de los casos todas juntas. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Cómo lo empezaríamos a manejar? Entonces, aquí es donde venimos un poquitito ya más, no solo a los ejemplos, sino un poquitito más, ¿verdad?, a la teoría. Cuando nosotros ya vamos viendo esto, y ahorita les daba el ejemplo del muchacho, ¿verdad?, que les comenté, vemos que esto es una gestión de crisis.
cuando decimos crisis, no solamente es algo macro, hay crisis que son micro y hay crisis incluso a nivel personal. Por eso, cuando ustedes ven los ejemplos, ven que vamos desde algo grande, ¿verdad? Sin tener uno potestad o control a algo un poco más pequeño en el tema de cantidad o de, ¿verdad? De dimensión. Entonces, cuando nosotros tenemos gestión de crisis, una de las cosas que necesitamos es responder a corto plazo. Entonces, nos vamos a devolver a este ejemplo. Pongamos el supuesto de que ustedes están en una reunión y están en una reunión que están con sus líderes, es una reunión muy importante, tal vez hasta con un cliente. Viene una persona con la misma situación que describí, ¿verdad? Una enfermedad de ese tipo y pasando por ese tipo de situaciones y le dice, mira, hoy no me siento para tomar casos. Y nosotros vemos el mensaje y dejamos el mensaje ahí 4 horas y cuando respondemos decimos, ay, mira, disculpa, estaba en reuniones. ¿Cómo les haría sentir a ustedes eso si ustedes se ubicaran en esa situación? Por ahí para ver caritas o para escuchar a algunos. ¿Les sería indiferente? ¿No les molestaría? ¡Qué calladitos! A ver, les voy a hacer porras para que me digan algo. Entonces, que alguno, vamos a ver si alguno se atreve. Si nos cojo por ahí, tal vez a ver si tienen la posibilidad de hablar. ¿Puede usted repetir de nuevo el ejemplo para entonces? Claro, claro, Henry. Sí, para pensar en el tema de la gestión, ya estamos hablando de la gestión de la crisis. Entonces, demos el supuesto, ¿verdad?, de que tenemos a esta persona. Yo les comentaba de una persona que yo tuve en un equipo, que él tuvo cáncer, un cáncer muy agresivo, y habían días que me decía, no puedo tomar casos, o no me siento para tomar casos. Entonces, si esta persona viene y me lo escribe, y yo estoy en reuniones y le digo 4 horas después, ay, perdona, estaba en una reunión. Si vos fueras esa persona, ¿cómo te haría sentir eso de parte de tu líder? Bueno, hay diferentes formas de reaccionar. Si usted es la persona que está afectada en su salud y manifiesta que no puede por un estado, yo pienso que la jefa, o no la jefa, sino la líder del equipo, lo que debe simplemente, observando esa situación de que hay una enfermedad catastrófica, ese día más bien darle su licencia, porque alguien que no se sienta bien dentro en salud de una organización no va a rendir nada, más bien puede afectar el clima laboral porque los demás van a estar pendientes a esa persona. Lo mejor es que usted lo despache y le dé seguimiento desde su oficina, pero no mantenerlo ahí cuando esa persona no puede producir nada. Exacto. El líder debe conocer la situación de cada uno miembro de su equipo. Y ese miembro no puede funcionar por esa situación, lo mejor es darle la licencia, el receso pertinente, mandándolo a su hogar o al centro médico. Si se siente mal, mándalo al centro médico, porque pues, le puede hacer crisis en su lugar de trabajo y es peor. Sí, y Henry, si vos fueras la persona, eso es desde el punto de vista del líder, ¿qué te haría sentir si te hacen eso? Digamos que vos sos esa persona que no lo quiera el universo, pero sos esta persona que está con esta enfermedad y estás expresándolo. ¿Qué te haría sentir si tu líder te responde 4 horas después? Lo que me hace sentir es que no fui tomado en cuenta, de que no se me tomó en cuenta como realmente lo que soy, no se tomó en cuenta mi persona. Sí. Como ser Sí. humano que está padeciendo una situación que escapa a mi control. No me sentiría Exacto. bien con el líder. Gracias, Henry. Muchas gracias por tu participación, de verdad. A mí me encanta que participen porque todos aprendemos juntos. Así no hacemos la clase solo de que yo esté hablando y no los quiero aburrir. No, muchas gracias, Henry. Exactamente. Yo les pregunto esto porque una de las cosas que el líder tiene que, en las que tiene que convertirse muy fuerte es en esta identificación de cosas que pueden trabajar las personas o no, o en esta identificación de problemas. Les voy a dar otro ejemplo en el cual la persona no lo dice. Yo tuve una muchacha, tengo bastantes ejemplos, de hecho, ahorita les voy a contar uno muy drástico, porque creo que esa es una situación de crisis bastante
drástica que viví y estaba en ese momento, eso fue hace ya unos 14 años, estamos hablando cuando yo trabajaba en HP y los centros de llamadas eran nuevos en Costa Rica y esas ya se las voy a comentar. Pero una de las cosas importantes es identificar, esta muchacha, Narda, ya casi te doy la palabra, ahí vi tu manita. Esta muchacha llegaba siempre muy contenta, normal, era súper buena en desempeño, era la única muchacha en el equipo, solo habían hombres y ella. Bueno, y yo, pero resulta que de un pronto a otro empezó a estar muy callado, de un pronto a otro, a los meses, porque no fue muy rápido tampoco que lo detecté, porque uno generalmente esto no es lo que se le ocurre, ¿verdad? En una situación así, ella empezó a llegar con guantes y me decía que es que el aire acondicionado le estaba afectando, que era muy frío. Ya después empezó a llegar con un suéter, con un gorro muy pesado y se ponía el gorro, entonces yo le decía si había dormido bien, si se sentía bien. Aquí es donde empieza la gestión de la crisis. ¿Por qué? Porque ahí yo empecé a decir, algo estaba ocurriendo. La cantidad de casos que ella tomaba empezó a disminuir, la calidad empezó a disminuir. Entonces empezamos a tener conversaciones. Estas conversaciones, una de las cosas para gestionar, perdón, una de las cosas para gestionar este tipo de crisis es empezar a pensar, ok, ¿cómo voy a abordarla? Es lo primero que como líder tenemos que hacer. ¿Cómo lo voy a abordar? ¿Qué es lo que voy a abordar? ¿Qué voy a preguntar? ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces, si vemos ahí ya van 3 preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y hacia dónde me voy a dirigir? Porque si yo me acerco a ella y le digo, mira, tu desempeño está mal, o tu desempeño tiene que mejorar, que sería una forma muy directa, ¿verdad? De abordar la situación, probablemente no voy a abrir o no estoy dando esa empatía para que ella pudiera compartir la situación. Entonces, el abordaje fue un poco más estratégico y más inmediato, como a los 2 meses por ahí fue que empecé a conversar, porque el primer mes cualquier persona puede tener un mes ahí como, ¿verdad? Que uno dice, tal vez pasó algo, se bajó su desempeño, no pasaba nada. Segundo mes, ya la conversación se tornó más en, me gustaría saber si hay algo en lo que te puedo ayudar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con eso? Ya estamos gestionando esa crisis personal sin saber tan siquiera qué ocurre. Resulta, para hacerles un poco más breve el ejemplo, ella estaba teniendo unos problemas muy serios con su cónyuge y la estaba golpeando. Ella, cuando llegaba, habían días que me decía que no podía llegar a la oficina y hubo un cambio muy radical de comportamiento. Y como todos los compañeros eran hombres, ella no se sentía en ningún tipo de confianza, ni de mencionar nada, ni decir nada. Y en mi caso, pues ella lo veía como ella es mi líder, no voy a contarle estas cosas porque me va a despedir. Y eso fue lo que ella me expresó. Entonces, lo inmediato es la gestión de la crisis, gestión inmediata. Primero, es consultar sobre los temas de denuncias o seguir los protocolos de denuncias dentro de cada país y cada empresa, reportarlo a donde se tenga que reportar dependiendo de los procesos que ya estén establecidos. Y por tercero, una de las cosas que hice fue empezar a trabajar con ella el empoderamiento. Eso tomó meses, eso no fue algo de, es más, yo creo que por lo menos 1 año y 1 mes estuvimos en un proceso en conjunto con la psicología de la empresa. Y bueno, fuimos llegando a un punto en el cual ella empezó a sentirse cómoda para decirme, Maga, ahorita estoy en un estado emocional diferente, puedo trabajar, pero creo que no puedo hacer tanto como siempre. ¿Y qué es lo que pasó? Eso modeló ejemplo para el resto del equipo, sin quererlo, porque inicialmente cuando uno está liderando, uno no piensa, voy a hacer esto para que el resto del equipo se sienta feliz. Ese no es el pensamiento inmediato, pero es una reacción en cadena. Me generó que el equipo se empezara a sentir bastante identificado con ella, ya ella se abrió un poco más con sus compañeros y entonces ya fue un grupo de apoyo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en esto? Gestionamos la crisis inmediata después de que nos dimos cuenta o de que la supimos identificar. Si yo no lo hubiera sabido identificar o hubiera sido otro tipo de líder, probablemente simplemente empiezo a abrirle un plan de desempeño, de mejora en el desempeño, y muy probablemente a los meses le hubiera dicho, mira, tenemos que prescindir de tus servicios porque su desempeño va a seguir bajando. Entonces les doy este ejemplo también para que ustedes vean la importancia no solamente de gestionarlo, sino de identificarlo, de empezar a como analizar el qué,
por qué, cómo, qué está pasando y no llegar a brincar a conclusiones. Somos buenísimos los humanos para llegar a conclusiones y decir, no, pues si no está trabajando es porque ya no le gusta o está trabajando mal. Generalmente no abrimos la perspectiva, ¿verdad? A que pueden haber otras situaciones. Y Narda, te doy la palabra. Ok, bueno. Está muy interesante el tema. Diría que, Me alegra mucho. Sí, y mi acotación era con relación a la primera pregunta, ¿ok? So, Sí. Y dentro de lo que acaba de exponer, está la respuesta también, porque hablaste de la empatía. Creo que esa es una de las mejores cualidades que puede tener un líder, y es ser empático. O sea, ponerse en el lugar de la otra persona es lo mejor, porque cuando tú te pones en el lugar de la otra persona, y si eres tú que estás enfermo, ¿qué te gustaría que hicieran contigo? Right? Sí. Entonces, en esa tesitura, yo creo que lo mejor es ser empático. Un líder que no es empático realmente es un dictador. Es mi Sí, opinión. gracias, Narda. Y de hecho, sí, comienza a ser un líder del tipo totalmente dictador y, ¿verdad? Hay una intransigencia porque no hay una importancia más que en la operación. Y esto va a generar roces. Entonces, bueno, por ahí creo que ya vamos claros hasta acá. Si tienen preguntas, me las hacen saber. Aquí vamos a la parte 2, que tiene un poco de relación con lo que les decía de cómo uno tiene que intuir y muchas gracias, Cristina, cómo uno tiene que intuir y cómo uno tiene que ir viendo las situaciones. Entonces vamos a empezar a comprender las diferentes fases de una crisis. Dentro de las diferentes fases de la crisis, bueno, hay que evaluar los riesgos para la organización. Y aquí es donde voy a traer la situación que para mí es muy interesante. Ahora lo digo con un poco de risa, pero estamos hablando de que yo tenía 22 años, era mi primer equipo, fue la primera vez que empecé a liderar un equipo y me sucedió lo siguiente y que vamos a ir viéndolo con los pasos. Evaluar los riesgos para la organización. Bueno, resulta que tenía uno de los muchachos en el equipo que era, como diríamos en Costa Rica, lo buen tico, ¿verdad? Como malcriado, decimos en Costa Rica. Eso se refiere a alguien tal vez como prepotente, no dejaba que le dieran opiniones, muy, como que todo lo rebotaba, ¿verdad? Nada le parecía y demás. Bueno, empecé a evaluar riesgos o empecé a ver, ok, ¿qué pasa? Misma dinámica. ¿Por qué es así? Es un tema tal vez de mi estilo de liderazgo. ¿Qué puedo hacer para que esa persona pueda involucrarse con el equipo? Porque no se involucraba con el equipo y mucho menos conmigo. Ya van a saber. Bueno, y el asunto es que resulta que esta persona viene y me dice, es que a mí me estorba que usted es demasiado amable. Yo no puedo con eso. Entonces estábamos en una sala y le dije, ok, bueno, cada cual tenemos nuestras formas de ser, esa es mi esencia, entonces probablemente lo voy a hacer así, pero sin embargo, si lo que vos querés es que yo te sea mucho más directa, solo al punto, podemos trabajarlo de esa manera. Aquí me devuelvo a evaluar la situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo vengo y si se me hiere el ego, que no les miento, o sea, esas cosas a uno le quedan como, ay, ok, como que le quedan ahí. Pero si yo solo me hubiera concentrado en eso, no estaría evaluando riesgos para la organización. ¿Por qué? Porque si yo nada más le digo, bueno, pues así soy y así tiene que manejarlo, podría crear desmotivación, podría ser que aunque ya él no era una persona pues muy involucrada con el equipo, podría crear mucho más roce y mucho más problema, lo cual iba a ser un problema en el equipo. En fin, cuando eso ocurrió, me lo manifestó, entonces empecé a cambiar el método de comunicación, no mi forma de ser, sino el método de comunicación. Entonces le dije, ok, empecemos a comunicarnos por correo y cuando vos querás un uno a uno, entonces lo vamos teniendo. Sin embargo, yo decía, no, algo no está bien, porque eran muchas cosas que me lo determinaban. Yo les decía a ustedes que hay que hacer el análisis del cómo, el qué, por qué esto, por qué el otro. Puedo persuadir a esta persona, puedo llevarme a esta persona, y esto suena muy extraño, pero es una realidad del liderazgo. Puedo llevarme a esta persona a mi bando. Quiere decir, puedo hacer que esta persona sea un aliado para mí. Generalmente en casos de liderazgo, muchas personas piensan que eso es malo o se percibe mal, porque mucha gente dice es manipular al final de cuentas. Sin embargo, para nosotros ser buenos líderes, si tenemos todo lo que estamos conversando, siempre vamos a encontrar una o dos personas que quizás no hay una buena sintonía.
Entonces tenemos que tratar de convencer que esta persona se vaya más como hacia nuestro lado para hacer la experiencia más fácil. Aquí entonces, después de esto, de evaluar los riesgos, yo dije, creo que es importante que yo mencione en recursos humanos lo que me dijo, mis observaciones, las estoy acortando, ¿verdad? Porque no quiero hacerlo muy largo y aburrirlos, pero dije, creo que aquí hay algo que no está bien. Bueno, entonces ahí empezamos a prepararnos para emergencias. Sin embargo, no nos preparamos para la emergencia que ocurrió. Pero bueno, el siguiente paso es prepararse para las emergencias. Hay muchas veces en las emergencias que aunque uno tenga un plan de preparación, muchas veces la intuición, el momento hace que uno levante y logre sacar la situación avante. Me meto a una reunión, a un uno a uno, con esta persona, que de hecho un día yo veo, es un nombre muy particular, entonces veo el nombre, un nombre igual al de él y inmediatamente se me viene esta situación a la mente. Me dice, yo estoy viendo que usted me está mandando muchos correos y eso me está generando acoso. Entonces yo le pregunto, ok, vos, ¿desde qué punto definís muchos correos? Quiero saber para vos qué es tener muchos correos de mi parte. Entonces me dice, un correo por día es mucho correo. Entonces le pregunto, y contame una cosa, ¿ese correo es dirigido solo a vos para alguna cosa en específico? ¿O ese correo es dirigido a varias personas o al equipo? Y entonces su respuesta fue, ¿para qué me hace estas preguntas si usted sabe las respuestas? Usted es la que manda el correo. Y entonces yo le dije, ok, vamos a tener que bajar el tono, porque ya me parece que no hay una forma aquí en la cual vayamos a comprendernos. Les cuento que el muchacho se levantó y me sacó un puñal. Andaba un puñal en las bolsas, se levantó de la sala, me sacó un puñal, me lo puso en la mesa y me dijo, usted va a seguir, me tiene harto. Harto es como cansado en Costa Rica, ya de una forma muy despectiva. Nunca en la vida había pasado una cosa así. Fue mi primera experiencia de riesgo grande y mi primera reacción fue calmarlo. Yo no me había preparado para esa emergencia. Entonces, cuando nosotros este ejemplo se los traigo, bueno, ya después, pues, por supuesto, llamamos a la policía, a recursos humanos, fue todo un tema. Yo fui como la noticia como por 2 meses en la empresa y la persona, de hecho, fue despedida. Sin embargo, a lo que voy con esto es que estos riesgos que se evalúan, porque una cosa yo sí hacía, me reunía con él cerca del equipo. No me reunía, porque a veces en las empresas han visto que hay salas que están un poco más alejadas. Me reunía siempre cerca del equipo porque yo siempre trataba de cubrir mi espalda. A lo que voy con esto es que esto es un tipo de gestión de crisis ya no solamente personal, sino de equipo, porque esta persona evidentemente era un riesgo grande para la empresa, para los compañeros y para mi persona. Cuando ustedes se preparan para las emergencias, pueden manejarlas mejor, pero sin embargo, desde mi experiencia, yo creo que tener el preparativo es como haber leído el manual, pero uno tiene que actuar y reaccionar rápidamente en el momento. Entonces, les cuento esta historia para que vean las cosas que como líderes pueden vivir. Y esto es un líder de equipo, ¿verdad? Recuerden que ustedes pueden pensar en todas estas situaciones, incluso en temas familiares o en grupos familiares. Entonces, cuando nosotros nos preparamos para las emergencias, y ahora ya vamos a ir a una gran crisis, vamos a hablar de la pandemia. Cuando nosotros nos preparamos para las emergencias, podemos tener un poquito más fácil, ¿verdad? Este manejo. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que el mundo estaba preparado para una pandemia? A eso es a lo que vamos. No es siempre posible prepararse para la emergencia. Es posible prever los riesgos, es posible saber qué podría ocurrir, pero hay cosas que tan siquiera llegan a ser previsibles. Tal vez en los proyectos es el único lugar a nivel de negocios que yo he visto donde sí hay lo que es reconstrucción después de desastres en temas de data centers y cosas así, pero no es algo realmente usual. Entonces, cuando viene la pandemia, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tuvimos que aprender a reaccionar y esa reacción tenía que ser rápida, tuvimos que aprender día a día a manejar las situaciones. Y entonces acabamos de hablar de equipos, de nuevo entiéndase familia, cualquier persona o incluso liderazgo a nivel empresarial. Y entonces nos toca a quienes somos líderes, porque ustedes deben de saber quién es el líder en sus casas. Si son ustedes, si es un hermano, si es su mamá, si es el papá. Siempre identificamos quién tiene una posición de liderazgo donde sea que vayamos. Entonces, ¿qué pasa? Tuvimos que empezar a decir, ok,
aquí necesito empezar a innovar, necesito responder rápido, necesito responder a la crisis. ¿Cómo voy a responder a esta crisis? Porque no estaba preparado. Ok, empezamos a pensar en cuál es el plan de respuesta. La pandemia, plan de respuesta, generalmente el lavado de manos, la tele, la mascarilla, dejar los zapatos fuera de la casa, cambiarse ropa, ok, y ya cuando empieza todo este estrés, viene entonces la calma y el optimismo. ¿Qué pasa? Este estado o este momento no es fácil de llegar a él, porque los voy a devolver un poquitito a la pandemia. ¿Cómo sintieron ustedes o qué tanto duró para ustedes en llegar la calma y el optimismo? Y para sus familias, no solo ustedes, sus familias o sus equipos, ¿verdad? Lo que sea pertinente. Pero qué tanto les tardó eso? Quisiera como que alguno me dé una opinión. Eh, Buenas tardes de nuevo. Mire, lo de la pandemia fue algo traumatizante en la humanidad, porque veíamos cómo morían por cientos y miles los países desarrollados. Estamos hablando de Italia, estamos hablando de España y Estados Unidos, que fue donde más se sintió dentro de los países desarrollados, y después el caso de Brasil, por un descuido que hubo sobre esta pandemia. Yo pienso que el pánico duró, sobre todo en nuestros países, específicamente República Dominicana, duró hasta que comenzaron a vacunarse masivamente la población. Mientras tanto, la gente utilizaba todo tipo de, de preparativos naturales que decía que podía combatirlo, o si no, la famosa ivermectina, que se hizo muy famoso, que se usa, que es una parte medicinal que se utiliza tanto en animales como en humanos, pero con diferentes composiciones. El pánico después fue disminuyendo cuando las vacunas hicieron presencia, que comenzaron con nosotros los mayorcitos. Y ahí fue disminuyendo. Cuando los índices de la presencia de enfermedad fueron disminuyendo, así mismo fue la gente, la economía fue abriéndose y fue aumentando la confianza cuando comenzó paulatinamente a abrirse la economía. Incluso República Dominicana fue el primer país que se abrió al turismo. Y eso ayudó bastante a ir rompiendo ese miedo en la población. Pero pienso que la vacunación masiva que se hizo inicialmente con 2 vacunas chinas, porque los laboratorios de los países desarrollados que se habían contratado y pagado la vacuna, prefirieron vacunar sus poblaciones antes de mandar a los países subdesarrollados. Pues aquí se tomó una buena medida, fue utilizar la vacuna china. Cuando llegaron ya la tercera vacuna se hizo con la de los laboratorios Pfizer y otros laboratorios. Pero pienso que ese fue el punto de inflexión, de disminuir el temor de la población, las campañas de vacunación y la receptividad obviamente que tuvo la población ante un hecho real. ¿Y cómo lo manejaron, por ejemplo, con sus parientes o equipos? ¿Era algo que podían manejar? Bueno, todo dependía de la educación en el hogar. Yo permanecí, mi familia solamente salíamos únicamente a lo indispensable. En lo personal, tuve una rutina de leer mucho y de ver televisión mucho. Y leí bastante libros, pero yo sé que mucha gente tenía pánico. Si usted entra en pánico, es peor. Si mantiene la ecuanimidad sabiendo que es algo global, algo inesperado y que tiene que esperar un avance de la ciencia, usted puede superar la situación. A veces el pánico nos mata antes que la enfermedad. Eso es cierto, el pánico y la ansiedad sí que definitivamente nos juegan una mala pasada. Bueno, les hago estas preguntas por esta razón. Una situación de crisis, o hay muchas situaciones de crisis en las que uno tiene cero control. Entonces, la pandemia fue una de esas. Fue una crisis en la que realmente teníamos cero control, porque nos daban las medidas, pero no sé si ustedes lo sintieron en algún momento, pues si esas medidas se tomaban y a veces había gente que se infectaba por un mínimo error quizás en las medidas que ni siquiera sabía cuál había sido, por ejemplo. O había muchas personas que se empezaron a sentir psicológicamente muy afectadas. Entonces, les cuento que cuando el equipo empezó a sentir estas presiones, empezaron a haber incapacidades,
Luego también se empezaron a despedir personas porque hubo una crisis también económica en el momento, que todavía yo creo que al día de hoy tenemos rezagos de la misma, pero empieza a haber bastante sentimiento de ansiedad, de pánico, de temor. Trabajo el triple para que no me despidan. Otras personas tal vez hacen un silencio o una renuncia silenciosa, que eso es cuando la gente está en la computadora, pero no está haciendo como nada, nada más está ahí y dice, no quiero hacer nada, no me siento motivado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros como líderes empezamos a transmitir el mensaje cuando nos dicen, nos van a despedir, esa es una de las preguntas, ¿verdad? Casi que las más básicas que le hacen a uno en situaciones así. Y uno dice, uy, mira, yo no sé, yo estoy preocupada por la misma situación, me siento tan estresada. ¿Cuál es el mensaje que le doy al equipo? No hay una cara de ánimo, porque el equipo, las personas, siempre van a confiar en la persona que lidera. Y eso lo vamos a ver incluso en los animales. Si nosotros vemos los animales cuando están cazando incluso, ellos van a seguir, aparte del instinto, van a seguir a su líder dentro de sus manadas, si es animales de manada. Entonces, cuando nosotros vemos todos esos comportamientos, es donde entendemos que como líderes tenemos que mantener esa calma y ese optimismo para entonces después comunicarnos de la mejor manera o de manera efectiva. ¿Cómo responde uno una pregunta de nos van a despedir? Ok, en casos de ese tipo, yo lo que hago es responder de esta forma. Bueno, yo creo que a un despido todos estamos siempre expuestos, no es algo del momento. Sin embargo, en este momento no hay ninguna conversación. Y esto lo digo porque se acuerdan que yo les mencionaba en otras clases lo de establecer expectativas. Entonces, yo no les digo, nunca respondo algo de lo que yo no estoy segura. Entonces, si yo estoy segura que no los van a despedir, probablemente lo voy a decir. Pero si nadie me ha dicho nada, es una posibilidad. Entonces, mi respuesta siempre va a ser, en este momento no ha habido una comunicación oficial de despidos. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando como equipo y esperar porque estamos en momentos de incertidumbre. Y después podemos decir, mira, yo me siento también preocupada, pero también estoy positiva. Sé que podemos sacar esta situación adelante. Si seguimos trabajando de esta manera, tenemos nuevos equipos que vienen, tenemos nuevos proyectos y entonces lo que hacemos es como tornar la situación a lo que es positivo. No quiere decir que esté mintiendo el líder, o sino es que está ayudando a que sigamos a bordo con la parte positiva. ¿Me explico hasta ahí? ¿Ok? Sí, sí, doctora, pero hay un aspecto, casi todos los países de mínima. Incluso los gobiernos cubrían una parte de su empleado, aunque la proporción de dinero que le daban era muy bajo. Eso afectó también los ingresos. Pero solamente se dejó una parte mínima en el trabajo. Incluso las personas mayores más vulnerables fueron enviadas a su hogar y después fueron mandadas la mayor cantidad de personas, excepto en servicios básicos como de salud, que eran indispensables. Los hospitales obviamente tenían que estar abiertos, la industria farmacéutica tenía que seguir trabajando, incluso los aeropuertos cerraron en casi su totalidad, excepto aquellos viajes precisamente para esa parte de emergencia médica. O sea, casi todos los países están cerrados. Exacto. Es una situación dura. Y era muy duro también para los pocos que asistían al trabajo, que consideraban que también debían protegerse. Ajá. E incluso también el sobretrabajo, ¿verdad? Porque ahí es donde viene el manejo de cómo hacemos que se sientan mejor. Entonces, dentro de toda esta situación que vemos súper compleja, y por eso me gustó mucho traer tanto las situaciones menos complejas, que no quiere decir que estoy disminuyendo, ¿verdad? Jamás un cáncer, mucho menos yo que respeto mucho a las personas sobrevivientes de cáncer, pero cuando lo comparamos a tener la situación con una persona, ¿verdad? O a tener una pandemia, estamos hablando no del tipo de situación, sino del nivel, de la dimensión. Entonces, cuando nosotros pensamos en una pandemia, decimos, wow, ¿cómo manejo a mi equipo? Bueno, dentro de todas las encuestas, todas las cosas que se fueron dando, una de las cosas que se empezó a hacer tendencia, por decirlo de alguna forma, en la parte de liderazgo, era entender qué es lo que buscaba la gente de un líder. Y entonces se fue mucho más a fondo. Dentro de esto, incluso la gente de un líder, para que sea eficaz en una situación, y aquí van a ver esto, a mí me hace mucha gracia porque quiere decir que del líder se espera lo máximo. Y
Y ahí es donde viene la presión para el líder también. Entonces el líder tiene que saber cómo manejar esa presión a nivel interno. ¿Cómo voy a hacer yo para manejar esto? Y yo desde mi punto de vista y por experiencia personal les recomiendo la lectura. Y también hay muchas veces en las cuales uno puede sentir como no estoy dando la talla, es normal, es parte del manejo en las crisis. Entonces ellos esperan que sean personas inspiradoras, o sea, que les ayuden a sentir que vamos bien, vamos a salir adelante, todo está bien, mira, yo pude hacer esto y esto. Aquí viene mucho el contar historias que se han vivido ayudan a reforzar a las personas, ¿verdad? De que sí, se puede pasar esto, pero sí lo puede resolver de esta forma. Aparte de eso, decisivo, ¿por qué? Porque si tenemos un líder que dice, es que no sé, no sabemos qué vamos a hacer, vamos a esperar. No, en este tipo de cosas tenemos que poder decidir y decidir conforme a lo que ya hemos evaluado anteriormente, el qué, el cómo, hacia dónde, cómo voy a ayudar no solo a la organización, sino a los equipos, sino también a los clientes y demás. Que sea adaptable. Quiere decir que si es un líder que no se adapta a estos cambios, a esta gestión de crisis, las personas van a empezar a percibir que el líder no es fuerte y no se van a sentir tan cómodas. Luego que sea confiable. ¿Por qué confiable? Porque aparte de que todos buscamos esta relación de confianza con las personas con quienes o con quienes interactuamos, aquí se vuelve crítico porque hay muchas veces, y yo se los dejo ahí para que lo respondan ustedes mismos, yo no sé si alguna vez han sentido. Mira, yo no voy a comentar esta situación personal, aunque me está afectando a nivel laboral, no la voy a comentar a mi jefe o a mi jefa o a mi líder, porque siento que me van a empezar a excluir de proyectos. Siento que me van a quitar de estas responsabilidades porque van a creer que no tengo la capacidad ahorita en este momento. Entonces, ese miedo es generado por la desconfianza. Cuando el líder puede generar esa confianza en la persona, entonces uno puede decir, mira, esto me está pasando. Y si el líder actúa de forma de quitar responsabilidades o de hacer totalmente, pues radical, ahí es donde tenemos un problema, porque quiere decir que lo que va a fomentar es lo negativo dentro del equipo. Entonces, por eso esa confiabilidad es tan clave. Y ahora tenemos la empatía, que la empatía es muy curioso que mucha gente, cuando uno habla con ciertas personas, la empatía es un poco a veces, estoy buscando la palabra, menospreciada. A veces dicen, ay, pero es que, ¿verdad? ¿Por qué? Si esa persona tomó esa decisión, ¿por qué voy a hacer yo? No, hay que tener un poco más como de entender por qué toma esa decisión y decir qué hubiera pasado si soy yo. Entonces, de ahí vamos volcando la situación para poder trabajarlo. Ahora, vamos a responder la pregunta de Alexander. Dice Alexander, ¿cómo lidiar con personal que casi siempre se queja por todo? Sí, eso es digamos que eso es un tema de esfuerzo de mucho tiempo. No todos los casos van a ser exitosos. Yo no les puedo decir, mira, todas las experiencias que yo he tenido de este tipo se volvieron increíbles porque la verdad no sería una realidad. Sin embargo, con el tiempo sí se logra trabajar en que las personas puedan encontrar un poquitito más cuál es el valor. Entonces, con estas personas, generalmente, no todo el tiempo, pero generalmente son personas muy basadas en hechos, en números, en salario o en datos. ¿Por qué? Porque no les interesa mucho el va y viene, sino lo que pueda obtener, ¿verdad? De la situación. Entonces acá creo que es como poder poner esa preposición de valor o ese estado de valor de las cosas que se le están dando. Y después, cuando uno empieza a encontrar más confianza en ese tipo de recursos, ¿verdad? Que se quejan de las cosas, que están siempre incómodos o incómodas, es importante establecer una relación de empatía y de colaboración para que llegue el momento en el que le puedas decir, mira, o bueno, mira, Maga, es que me parece que últimamente no estás muy contenta. Yo te he escuchado decir esto y esto. ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? O sea, ¿y qué hemos hecho? ¿Ves cambios? Entonces es como volcar un poquitito la situación y tratar de que esa persona sea un aliado. Ahora, hay una cosa muy curiosa y voy a hacer la comparación acá. Yo no sé cuántos tienen hijos o mascotas o alguien en la familia. No sé si han notado un patrón y ese patrón es que la persona que tiene este tipo de tendencias es la persona que más trabajo emocional le da a los demás y es con las que más trabajamos. Entonces vamos a verlo con mascotas. Pongamos que ustedes tienen dos gatos
uno de esos gatos es muy enojón, se pelea con el otro gato, se sale de la casa, los muerde a ustedes y todo. Y el otro gato es súper amable, súper lindo, pasa durmiendo y todo. ¿Cuál gato creen ustedes que va a requerir más esfuerzo y empeño de parte de ustedes? El gato malcriado, ¿verdad? Ok, eso es lo que pasa en los equipos, eso es lo que pasa con los hijos, eso es lo que pasa con las familias. Entonces, el rol del líder es saber hasta dónde voy a dar eso. ¿Por qué? Porque si yo dejo acariciar al gato que está portándose bien, que es tierno, ese gato se va a resentir. Y va a llegar un momento que incluso como es una mascota y en especial un gato, podría ponerse deprimido o deprimida y enfermarse. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas estas estrategias de tratar de persuadir a que la persona entienda que no todo es de queja, se tienen que aplicar hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque también tenemos que reforzar los comportamientos positivos de los demás y tratar de que esta persona vea el refuerzo positivo de las actitudes positivas. Entonces, ese es un poquitito cómo se va manejando. Es un poco más complicado, pero espero que eso haya respondido a tu pregunta. Es un poquitito de manejo ahí de la situación más a mediano plazo. ¿Te respondí la pregunta, Alexander? Ahí veo tu chat, si no puedes hablar no pasa nada, pero espero que sí te haya respondido. Ok, bueno, entonces vamos a seguir con mucho gusto. Vamos a seguir acá, entonces vamos a hacer un resumen. Vamos a recordar qué es lo que necesitamos. Entonces necesitamos comprender a los demás en tiempos difíciles. Necesitamos tener esa comprensión además de qué es lo que categoriza esto como un tiempo difícil, ¿verdad? Y después empezar a ver el qué, el cómo, el por qué es lo que voy a hacer, cómo voy a implementar cómo voy a implementar las mejoras a esta situación y qué es lo que va a generar en la empresa o en el lugar en el cual estoy siendo un líder. Luego de eso vamos a tener que reforzar nuestras cualidades de líder en tiempos difíciles. Básicamente, esto sí ya es una opinión muy personal, para mí uno como líder en tiempos difíciles se deja mucho de lado. Entonces, por eso yo, ya ese es un tema aparte, pero siempre digo, es importante o buscar un soporte de meditación o las personas que buscan un psicólogo, una psicóloga o buscan videos que les ayude a motivarse, porque el líder tiende a ser una persona que con el tiempo se va convirtiendo en un rol solitario. Esto sí es un buen líder. Hay líderes que nada más van con la corriente y vienen y le expresan a todos los colaboradores, mira, yo también estoy súper cansada, no puedo más, ya no quiero estar aquí. Entonces, ¿qué pasa? Ya no está solo, sí, está expresando sus sentimientos y sus pensamientos, pero está afectando al equipo. Entonces, acá es como tenemos que ir identificando esas cualidades de líderes que tenemos. La comunicación efectiva, que va muy alineado a lo que yo les acabo de mencionar. No comuniquemos cosas por comunicar. No le digamos al equipo cosas de las que no estamos seguros. No demos falsas expectativas. Demos apoyo. Vamos a brincar al apoyo del equipo. Vamos a tener que recordar que en los momentos de crisis, sea cual sea la crisis, es importante el apoyo, porque el apoyo va a mantener. Es como cuando nosotros tenemos el Jenga. Entonces, el Jenga tiene un montón de piecitas, ¿verdad? Cada piecita que está abajo y cada una de ellas que va hasta arriba es el apoyo que mantiene ese Jenga en pie. Cuando una de esas piezas cae, se cae lo demás cuando no se supo colocar. Entonces, aquí es donde vemos que el equipo funciona de la misma manera. Si nosotros no apoyamos, no colaboramos, lo que va a hacer es que este equipo caiga. Y entonces eso va a bajar la productividad, eso va a bajar la felicidad del equipo, probablemente vamos a tener más fuga de talento y la empresa se va a ver afectada en su revenue y entonces de pronto, ¿verdad? Ya nosotros también como líderes no estamos funcionando. Y después, pues tomar el timón, tomar el liderazgo como quien dices. Esto no tenemos quien lo haga, no sabemos quién lo va a hacer, bueno, busquemos. No necesariamente lo voy a hacer yo, pero busquemos, o tal vez lo termine haciendo yo. Entonces, aquí es como nosotros resumimos, ¿verdad? El manejo como tal de la crisis. Voy a parar acá y ver si tienen preguntas, comentarios, alguna cosita. Sí, Maga, veo que Rosendo tiene una pregunta acá en el chat. ¿Cómo aplicaría el Ah, tipo de liderazgo a emplear en épocas difíciles y su adaptación a la cultura organizacional? ok, vamos a ver. A ver, la cultura, ok.
Hay dos cosas acá. Es que quería ver la pregunta, pero no la vi. ¿Me puedes repetir para responder? Exacto. Es que escuché lo de la parte organizacional. Buenas tardes. Bueno, voy a hacerla directamente. Muy Muchas muy gracias. buena tu presentación. Me conecté un poquitito tarde porque tenía problemas con internet porque no había electricidad. Entonces, bueno, No te preocupes, está bien. tú sabes que el tema es muy apasionante y ciertamente, ¿no? Ahora, sabemos, aunque han cambiado, ha habido mucha evolución, ¿no? Pero muchos mantienen los 4 tipos típicos de liderazgo, ¿no? O sea, los 4 estilos de liderazgo. Entonces, mi pregunta iba, en función al tipo de liderazgo, si es un buen líder, debe conocer, debería por lo menos saber que existen 4 tipos y él identificarse con cuál, pero él de repente, en función de cuál es el tipo de crisis o de momento difícil que está viviendo, ¿verdad?, el entorno, cuál sería el mejor y adicionalmente no despegarse de la cultura organizacional. O sea, porque un tiempo difícil lo aborda de manera totalmente distinta las empresas hasta del mismo sector dependiendo de su cultura organizacional. Esa es mi pregunta Totalmente. fundamental. Gracias, me queda súper claro. Bueno, sí, yo creo que esa es una de las cosas importantes. A veces hay líderes que van muy empíricamente, lo cual no está mal, está bien. Sin embargo, creo que es importante entender los 4 tipos de liderazgo, que era lo que hablábamos en otras clases, y que además de eso, aquí es donde vamos a irnos a que estos tipos de liderazgo, que sea ya democrático, que sea el del laissez-faire o sea el dictador, cualquier tipo de liderazgo del que nosotros estemos hablando, vamos a tener que aplicar en tiempos de crisis y en la parte organizacional el liderazgo situacional. Entonces vamos a brincar como a otro tipo de clasificación en la cual vamos a tener que fluctuar entre todos los tipos de liderazgos sin perder la esencia de cuál es tu liderazgo generalmente. Ahora, va a depender, como vos decís, a la cultura organizacional, porque si a mí vienen en una empresa y me dicen, mira, necesitamos que comuniques esto y esto. Y listo, no hay preguntas, no hay nada. Ok, entonces tenemos que buscar cómo podemos comunicar eso acorde como nos dice la empresa. Sin embargo, siempre darle como este toque del tipo de liderazgo que nosotros creemos que va a ayudar. Entonces, yo creo que la respuesta, para incluso hacerla más concreta, sería el liderazgo situacional para no perder todos los tipos de liderazgo y la aplicación dependiendo de lo que esté ocurriendo, tanto organizacionalmente como en los tiempos de cambio. Esa sería mi respuesta, Rosendo. Espero que te haya respondido bien. Sí, y Waika también tiene una pregunta, Maga. Ok, perfecto. No, era una acotación, un aporte. Saludos a todos. Como siempre, Hola, aprendemos. Me alegra mucho. Imagino que ya en toda la pandemia siempre no estuvimos nunca preparados, ni estamos preparados para otra que venga. Sí, así que siempre la pandemia va a ser un momento de aprendizaje. Y cualquier crisis es una situación para aprendizaje. Lo que también pienso, hay una frase escénica que también cuando se habla de éxito es cuando aparece la oportunidad y la preparación, cuando se juntan, aparece el éxito. Se imagino que el líder debe estar en constante preparación, ¿ya? Y en el momento que aparecen oportunidades como esta, no ver la crisis como una situación negativa, sino lo que acaba de explicar Maga, una situación para expresar una oportunidad, un resultado, una meta, un nuevo objetivo. Y cuando sucedió la pandemia, también hubo un repunte en la parte psicológica, donde se daban cursos de primeros auxilios psicológicos. Y también algo que mencionó Maga, que es importante, que el líder también se agota, se cansa, se empieza a entrar en lo que se llama el burnout, ¿no? El cansancio. Y es importante, decía que todas las personas que estábamos tratando de dar servicio, ayuda psicológica a las otras personas, tenemos que aplicar el autocuidado. Hay que tomar un tiempo para uno mismo, ¿no? ¿Ya? Para recuperarse psicológicamente, prepararse mentalmente, para recuperar esa salud mental para poder ofrecer ayuda a los demás. Y como siempre, contento de haber formado parte de esta clase y a todos los compañeros, ¿ya? Muchas gracias, Maga, por tu experiencia.
Claro, gracias, Baika, de verdad, gracias. Me alegra mucho escucharte y de verdad me alegra mucho que pueda estar dando un granito de arena a todos y aprendo con ustedes también. Perfecto. Entonces, vamos a ir un poquitito acá para ir cerrando la clase. Vamos a ver, una crisis es un momento decisivo. Entonces, ¿cómo te gustaría que te recuerden? ¿Qué te gustaría que recuerden de vos? Nada más se los dejo por ahí planteado. Y bueno, pues ya yo creo que por aquí podríamos ir pensando en cerrar. Me encanta, como siempre, estar con ustedes. Espero que no tengan que pasar por crisis en tiempo cercano, pero bueno, pues siempre se dan. Entonces, es a sacar ese liderazgo, esa formación que todos tienen para poder manejarlo, ya sea familiar, ya sea a nivel de negocio o la que se les presente.